Bueno, muchachos, ¿me pueden confirmar, niñas, si se puede ver la presentación que les estoy poniendo en pantalla? Hasta el momento no, profe. No. A ver, me dices, ¿ahí se mira? Ahí ya. ¿Ya? Ah, vale. Entonces vamos a trabajar con eso. ¿Listo? Bueno, recuerdan ustedes que la vez pasada, hace 8 días, yo hice un recorrido por lo que el ICFES le está pidiendo a usted, ¿no es cierto? Porque el ICFES no le pone preguntas al azar y no le coloca preguntas que estén pues formuladas de una manera muy rápida o que estén formuladas de una manera fugaz o como por ponerlas, porque esas preguntas hacen parte de un análisis que se realiza, un análisis que lo hace un grupo de expertos en virtud de que esas preguntas en realidad a usted le evalúen lo que realmente se pretende evaluarles, ¿no? La vez pasada, haciendo un recorrido rápido para contextualizarnos, les hacía yo caer en cuenta a ustedes de qué es lo que evalúa la prueba, ¿no? Y ahí les ponía yo el texto que lo están leyendo. Entonces dice, en términos de la evaluación, la prueba de ciencias naturales mide la capacidad que tienen los estudiantes para comprender y usar nociones, conceptos y teorías de las ciencias naturales en la solución de problemas. Igualmente, evalúa su habilidad para explicar cómo ocurren algunos fenómenos de la naturaleza con base en observaciones, patrones y conceptos propios del conocimiento científico, así como su capacidad para observar y relacionar patrones y derivar conclusiones de los fenómenos naturales. Cabe indicar que la prueba no evalúa contenidos exclusivamente, sino la capacidad de los estudiantes para actuar, interactuar e interpretar en un contexto material y social. Y la clase pasada yo a ustedes les hacía una síntesis, o por lo menos un análisis de qué es lo que pretende la prueba en virtud de sus conocimientos y sus aprendizajes, y concluíamos precisamente en que usted debe tener unos conocimientos básicos de ciencias naturales, por eso es que ustedes se les enseñan con unos derechos básicos de aprendizaje, que son unas ideas que ya deben tener, y ver qué hacen con ese conocimiento. Básicamente es ese el propósito de la prueba, verificar qué tan hábil es usted para solucionar problemas, para explicar fenómenos o para indagar en virtud de lo que usted sabe. Ya, entonces la vez pasada yo ya les explicaba un poquito más o menos de cómo la prueba lo pone a usted en esas condicionantes, para que logre explicar, para que logre indagar y de pronto predecir algún tipo de fenómeno natural del que se esté hablando en ese momento o del que usted interprete a través de la lectura de la pregunta. Entonces miren que los conocimientos son muy importantes, a pesar de que la prueba no está hecha para preguntarle conocimientos como tal, sino capacidades para interactuar y actuar en ese contexto, ¿no? A ver qué hace, en otras palabras, usted con ese conocimiento. Eso es básicamente lo que evalúa el ICFES. Pero entonces el ICFES también, o las pruebas saber, a usted no le dicen, bueno, vamos a evaluar unas competencias o unas habilidades a grosso modo, sin que a usted no le den específicamente qué tipo de competencias o habilidades, para que ustedes lo entiendan, es lo que va a medirle a usted, a evaluarle. Entonces de ahí surge los lineamientos que a veces no les damos lectura, ¿no? Y por eso es que a veces no logramos contextualizarnos muy bien en las pruebas. Resulta de que en ciencias naturales a usted le van a evaluar 3 habilidades muy específicas, ¿no? Que se supone debió desarrollarlas en todo el proceso educativo que estuvo en el colegio, desde primero hasta 11. Y entonces ahí están, por ejemplo, 1, que es el uso comprensivo del conocimiento científico, que ya lo hablamos la vez pasada, y se trata de que usted tenga la capacidad de comprender, como dice ahí, usar nociones, conceptos y teorías de las ciencias para solucionar problemas. ¿Ya? Entonces, mire, cuando a usted le hacen una pregunta donde tiene que solucionar un determinado problema o hallarle solución a una problemática específica que le plantea literalmente una pregunta, usted lo que debe es recolectar o recopilar toda esa amalgama de ideas y conocimientos, conceptos que se le han enseñado, y utilizarlos en un camino racional y lógico para que logre llegar a una conclusión o solución. Entonces,
Cuando usted ha hecho una lectura, lo que hablábamos la vez pasada, cuando se ha hecho una lectura analítica de calidad frente a un problema, perdón, frente a un fenómeno específico de las ciencias, entonces va a tener usted la habilidad para explicarlo y además usar comprensivamente ese conocimiento. Es decir, usted va a ser tan capaz de entenderlo y comprenderlo como de explicarlo, y a la vez de solucionar problemas que tengan relación con ese problema. Para eso sirve la lectura. Entonces, pero aquí era donde yo les hacía caer en cuenta, repitiendo un poquito, no estamos hablando de ese tipo de lectura de cantidad, ¿no? O de pronto yo, no, en ciencias naturales, hablando específicamente, no hablo de la lectura que se hace, por ejemplo, a novelas, a cuentos, ¿sí? O a historietas, ¿no? Sino un tipo de lectura en ciencias, un tipo de lectura técnica que se hace a los fenómenos, un tipo de lectura en texto y contexto de ciertas situaciones que nosotros vemos cotidianamente o a niveles de laboratorio. Entonces miren chicos que ese es el uso comprensivo del conocimiento científico. Yo les ponía un ejemplo y les decía, bueno, si vamos a explicar lo del agua, el ciclo del agua, pues tenemos que nosotros tener las nociones técnicas que están en relación directa con el ciclo del agua, ¿sí? Y esas nociones y teorías y leyes que están en directa relación con ese fenómeno son las que usted debe tenerlas claras cuando se le presente una situación y usted tenga que resolverla o explicarla. Por ejemplo, nosotros no podemos hablar, yo les decía a ustedes cuando hablamos del ciclo del agua, que era un ejemplo que les ponía porque es más sencillo explicarlo, no es posible que en grado 11 expliquemos un ciclo del agua muy básico, ¿no? A nivel de un tercero o cuarto de primaria, que eso está bien, no es que esté mal, sino que ya a niveles de profundidad en un grado 11 ya debemos tener la capacidad de usar comprensivamente ese conocimiento científico, pero teniendo en cuenta toda la terminología técnica que conlleva ese fenómeno. Entonces, por ejemplo, ahí ya tendríamos que saber conceptos como evaporación, evapotranspiración, transpiración, ¿sí? Debemos tener, por ejemplo, conceptos de a nivel de ecología, a nivel ecosistémico, como qué es un meandro, qué es un estuario, qué es caudal, ¿no es cierto? También debemos tener presente qué es condensación, qué es plasma, ¿sí? Los vientos alisios, qué es el efecto sotavento, qué es el efecto barlovento, cómo se forman las nubes, los sistemas de cohesión molecular en la nube, la repetición o frecuencia de choque de moléculas, la forma como se genera un rayo, un trueno, ¿sí? Todo ese tipo de fenómenos están en relación directa con el ciclo del agua, por ejemplo, pero son términos que si están sueltos no vamos a poderlo explicar. Por ejemplo, decir en qué momento del ciclo del agua hay la evapotranspiración. Entonces, ahí si no tenemos claro qué es la evapotranspiración, pues seguramente diremos, ¿dónde será que ocurre la evapotranspiración en el ciclo del agua? Ahí es donde yo estoy utilizando comprensivamente el conocimiento científico. Cuando digo que la evapotranspiración es un proceso propio de la es propio de las plantas y vegetales, dado que por calentamiento o por concentración de energía calorífica a través de los rayos del sol, la planta libera una cierta cantidad de agua a través de transpiración y a través de evaporación, dependiendo del estado o situación en la que se encuentre esas moléculas de agua en la planta. Sí, porque si hablamos de agua que está dentro del tallo, por decir algo, en la celulosa y se evapora, entonces hablamos de transpiración. Pero si es agua que está en la superficie de las hojas, entonces hablamos de evaporación. Por eso en las plantas se habla de evapotranspiración, porque es la combinación de las dos, ¿sí? Hablamos de evaporación únicamente cuando el agua se evapora de cuerpos lóticos y lénticos que están en un ecosistema. Entonces, léntico, pues hablemos de aguas quietas, por ejemplo, lagos, lagunas, incluido el mar.
Y hablamos de lóticas, de aguas que están en constante movimiento cinético, como los ríos, como las quebradas, los arroyos, los riachuelos, ¿sí? Entonces miren que hay todo un conglomerado de conceptos que nosotros tenemos que manejar, y no solamente en el ciclo del agua, sino en todos los conceptos y fenómenos que nosotros podamos hacer lectura. Entonces miren que eso es usar comprensivamente el conocimiento científico. Y además eso va conectado con el punto 2 que les explicaba la vez pasada. Tenemos que tener la capacidad de explicar fenómenos con esas ideas y conocimientos. Si yo uso comprensivamente el conocimiento científico, estoy en capacidad de explicar fenómenos. Miren que esto va en cadena, ¿sí? Usar comprensivamente el conocimiento científico es saber teorías, es saber conceptos, es saber ideas, es tener claras algunas situaciones derivadas de los fenómenos naturales, tener claros los significados, ¿no? Eso es usar comprensivamente el conocimiento científico. ¿Cómo se logra? Haciendo lectura de calidad a fenómenos naturales, tanto en texto como en contexto. En texto, pues en libros; en contexto, en la observación. Por eso se habla tanto del método científico. La explicación de fenómenos es cuando cogemos ese esos conceptos, ideas, saberes, ¿no? Significados que le damos a los fenómenos naturales y los concentramos en un solo fenómeno, en un solo dinamismo, en una misma situación o en una misma situación problemática. ¿Ya? Entonces cuando le dicen a usted, bueno, explíqueme el movimiento pendular. Cuando usted escucha movimiento pendular, usted debe tener la capacidad de abstraer todo lo que necesita para explicar un movimiento pendular. Entonces usted va a comenzar a generar ideas como movimiento armónico simple. Dice, lo primero que debe venirse, si es pendular, es un movimiento armónico simple. Si es movimiento armónico simple, tenemos que hablar de frecuencia, periodo, tengo que hablar de frecuencia angular, fase inicial, amplitud, elongación, ¿sí? Y todas esas ideas, cuando usted las tiene en conocimiento y las aglomera en una misma situación para explicar un fenómeno, decimos que ya tiene la habilidad de explicar fenómenos. Entonces de ahí deriva esa habilidad que a usted le van a medir. Y la tercera es la indagación, y la indagación es el tercer paso que se da en las tres competencias. Usted utiliza bien sus ideas y conocimientos, conceptos, significados. Es capaz de explicar fenómenos. Y si es capaz de esas dos cosas, pues también va a ser capaz de indagar. ¿Y la indagación qué es? ¿No? La indagación es que usted sea capaz, ¿no?, de aplicar, ¿no?, todo un conglomerado de acciones a nivel mental o a nivel de laboratorio, ¿no? En este caso hablemos más de a nivel mental, para explicar o predecir, ¿no?, un comportamiento de una variable cualquiera en un fenómeno natural de manera teórica. Entonces, por ejemplo, muchas veces las preguntas ICFES le dicen a usted, las preguntas, a ver, le ponen una situación y a usted le dicen, ¿qué pasaría si? ¿No? O ¿qué pasa si cambiamos esto? O ¿qué pasa si cambia esto? ¿Qué pasa si esto disminuye? Entonces usted mentalmente ya tiene que saber qué sucede en ese sentido. Por ejemplo, en el ciclo del agua, que era el que yo les ponía ejemplo, le decía, si a usted le dice la pregunta, dice, mire, en el ciclo del agua resulta de que pues el agua en cierta región llueve cuando la temperatura alcanza, por decir algo, los 17 grados centígrados. Y ahí va la pregunta, y les suelen decir así, ¿qué pasaría si la temperatura llega únicamente hasta 16? Y abajo ya le ponen las 16 grados centígrados, y abajo le colocan las opciones. Entonces ahí es donde usted dice, bueno, pero pues si de 17 para arriba llueve, pues de 17 para abajo no. Entonces si llega a 16, pues va a haber humedad, pero no va a haber lluvia, ¿sí? Entonces eso es cuando ya uno logra hacer indagación, ¿no? Y la indagación a veces es la que más confunde.
Y confunde porque nos falta seguridad muchas veces en las decisiones que nosotros tomamos frente a lo que conocemos. Esas seguridades las debemos tener y manejar. Si no hay seguridad, para eso tienen este tiempo. Por eso yo les decía, ahorita voy a ver qué lecturas hicieron ustedes frente a algunos fenómenos, lecturas de calidad, yo les decía algo pequeño, y ver qué hacen ustedes con eso en virtud de una predicción. O sea, vamos a ver qué tan hábiles son para eso. Para ser hábil en eso, pues toca tener una lectura de calidad anteriormente, ¿no? Entonces ahí están las 3 competencias. Luego yo les ponía aquí que antes el ICFES era un poquito más exigente porque les evaluaba no 3 habilidades, sino 7, y ahí estaban. Una que era identificar, otra que era indagar, que esa sigue estando vigente, otra que era explicar, también sigue vigente, comunicar, trabajar en equipo, disposición para aceptar la naturaleza abierta, parcial y cambiante del conocimiento, y disposición para reconocer la dimensión social del conocimiento. O sea, esas eran las que se evaluaban antes, y esas les tocó pues a muchas personas. Pero no por eso significa que la prueba sea más difícil, no, porque igual esas competencias son las que ustedes desarrollan desde primero a noveno. En 10 y 11 ya ustedes entrenan únicamente en las 3 que yo les presenté anteriormente. Y en esas 3 son donde ustedes tienen que ejercitarse. ¿De acuerdo? ¿Qué áreas evalúa las ciencias naturales? Creo que ahí quedé la vez pasada. No, mire, las ciencias naturales pues son 3, ¿no? Las que evalúa el ICFES, que son la biología, la física y la química. En la biología pues está todo lo vivo. Básicamente, haciendo un análisis de la prueba, nos podemos dar cuenta que no únicamente está evaluando la parte perdón, no está evaluando únicamente la célula o, por decir algo, anatomía, o no, porque como lo dije anteriormente, está evaluando habilidades, ¿no? O sea, en biología a usted le van a evaluar la capacidad de conocer e identificar o usar comprensivamente el conocimiento biológico. Le van a preguntar o le van a evaluar la capacidad para explicar fenómenos que tengan relación directa con los seres vivos, y le van a evaluar la capacidad de indagar fenómenos naturales relacionados con la dinámica de los seres vivos. Y ahí entra muchísimo a jugar un papel muy importante las ciencias ambientales o la ecología como tal. Porque resulta que la ecología o el medio ambiente tiene una característica muy particular, y es que tiene la capacidad de incluir muchísimas cosas en un solo fenómeno. Entonces, cuando usted le explica, por ejemplo, en biología suele salir lo de medio ambiente, por decir algo, depredación, suele salir lo de, a veces lo de plagas, suele salir lo de colonización, o a veces lo de cadena alimenticia, a veces lo de redes tróficas, o a veces lo de la dinámica de la energía en un ecosistema. Todo eso, cuando nosotros lo hablamos, de pronto lo leemos, parece muy sencillo y decir, bueno, pero me salió lo de redes tróficas o cadena alimenticia. Pero resulta que cuando hablamos de cadena alimenticia hay un conglomerado de ideas bastante complejo, y ahí a usted le están midiendo realmente, primero, su conocimiento científico, ¿no? Cuando habla de redes tróficas o cadena alimenticia. Le están midiendo la capacidad que tiene usted, además de todos esos conocimientos frente a ese tema, la capacidad de ordenarlos para explicar ese fenómeno. Y aparte de conocer, ordenar esas ideas para explicar un fenómeno determinado, también le miden qué tan capaz es usted de predecir comportamientos naturales frente a ese fenómeno en virtud de lo que usted sabe. Entonces miren que no es tan sencillo. A veces nosotros como profesores solemos ser un poquito como sobrados, ¿no? Y decimos, no, pero salió de ciencias y eso es fácil, eso de cadenas alimenticias. Pero no, realmente cuando se habla de cadena alimenticia, ahí juega un papel bien importante una cosa que los de 11 lo ven en química, y es la termodinámica, por ejemplo, que es el flujo de energía que hay entre un nivel trófico y otro nivel trófico.
tanta energía de uso, tanta energía de pérdida y tanta energía de entropía. Y ahí entra a jugar la entropía, que es un concepto bastante complejo también. O sea, la dinámica de movimientos y energías de un nivel a otro en una retrófica. Entra a jugar también, por ejemplo, papeles como especie, ¿no? Porque hay especies que son determinantes en el flujo de energía, mientras que otras no. Otras son receptores y son, digamos, difusores, pero no son generadores. Entonces, por eso cuando se habla en ciencias naturales o en biología de niveles tróficos, se habla de un primero que es el del nivel de los productores. Entonces, cuando usted habla de productores, ya debe tener un montón de ideas de qué es un productor. Y entre ellos, usted tiene que ser capaz, por ejemplo, de relacionar un término llamado fotosíntesis. Cuando usted tiene la capacidad de relacionar la fotosíntesis ya con los productores y hacer todo un conglomerado o todo un camino, logra usted estructurar todo un camino lógico, racional, con las ideas que le competen al nivel de productores, entonces digamos que está usando comprensivamente el conocimiento científico. Y si usted es capaz de utilizar todas esas ideas, incluyendo la entropía, incluyendo el flujo de energía, los niveles tróficos, productores, fotosíntesis, ¿sí? Todo lo que es territorio, comunidad, y todo logra relacionarlo en una sola explicación, entonces decimos que el conocimiento científico lo está utilizando en la explicación de un fenómeno. Y si usted le dicen, por ejemplo, ¿qué pasa si en una población de conejos ingresa una especie no endémica, o digamos una especie ajena a esa población de conejos y a ese ecosistema, y que es depredador de conejos? Le dicen a usted, ¿qué pasaría? Entonces ya le están diciendo, indague, con todo lo que sabe usted, ¿qué cree que pasa ahí? Entonces usted es donde debe saber que si en una cadena alimenticia ingresa una especie ajena o no endémica o extranjera, o lo que es la palabra como tal, exótica, a un ecosistema determinado, pues el equilibrio primero se va a romper. Y si ese es un depredador de conejos, pues entonces se va a convertir en plaga, porque va a acabar con los conejos, pero esa especie se va a reproducir muchísimo. Y si no tiene depredadores, pues va a progresar de tal manera que va a ocasionar un daño ecosistémico en ese equilibrio. Entonces miren que son cosas así que a usted le están preguntando y le están pidiendo que por favor indague. Entonces miren que estas circunstancias, estas situaciones en biología son bastante complejas, porque le están hablando realmente de un conglomerado de conocimiento amplio que usted debe tener y que usted tuvo que haber consolidado desde grado primero hasta grado 11. ¿Sí? Entonces miren que sus profesores, nosotros hemos bogado porque ustedes lo adquieran, todo ese conocimiento, y a la vez vayan ustedes desarrollando esas competencias, esas habilidades, tanto en biología como en física como en química. ¿Sí? Y miren que ahora, por ejemplo, cuando hablamos de ciencias naturales, pues aquí me toca hablar de biología, pero cuando ustedes ingresen a la prueba no van a encontrar las tres pruebas separadas, porque la prueba de ciencias naturales es la de ciencias naturales, y ahí usted va a encontrar biología, física y química, porque así son las ciencias naturales en realidad. O sea, usted va a encontrar preguntas que no va a saber de qué son, si de física, química o biología, porque le van a incluir todo. Entonces, por ejemplo, cuando usted le hable, si encuentra una pregunta relacionada con la respiración celular, ¿sí? Y que por ahí a ustedes me le pongan, por ejemplo, generación de adenosintrifosfato a través del ciclo de Krebs o a través del síntesis del ácido láctico a ácido pirúvico, ¿no es cierto? Y la generación de moléculas de ATP en 2 pasos, entonces usted va a decir, bueno, ¿esto es biología o es química? Pues resulta que esa es una pregunta que tiene que ver con las dos y es bioquímica. Y si usted no tiene unos conceptos muy claros en estas preguntas, por ejemplo, de célula, de mitocondria, de, por ejemplo, conocimiento de funciones de la mitocondria como tal en la respiración celular, tanto aeróbica como anaeróbica,
y no tiene claro cómo se produce la energía a través de la respiración celular, a través de esos dos procesos, pues seguramente no va a entender cómo responder a esa pregunta. Por ejemplo, se va a confundir en algo muy simple que yo he visto que pasa cuando le sale ATP. Entonces, porque me han llegado y me dicen, profe, a mí me salió una pregunta donde me decía ATP y yo no supe que era ATP. Y yo les dije, bueno, regresémonos a noveno, a octavo. Decía, tú miraste la mitocondria, y resulta que fue un estudiante que la vio conmigo y yo de hecho tenía los apuntes y le mostré, le dije, mira, ahí está, esta fue una de todas las clases que yo te di y aquí estaba precisamente hablándote de cómo el ATP se genera a partir de la respiración aeróbica que se lleva a cabo en un proceso bioquímico en el interior de la mitocondria, por un proceso de ionización o intercambio de iones sodio y calcio. Entonces, ahí quedaban locos, pues decían, profe, eso no me acordaba. Claro, pues de pronto no le puso atención o de pronto no le puso como el empeño de aprenderlo, o lo pasó y se perdió. Entonces miren, por eso es que ahí es donde no se hizo la lectura de calidad. Y a pesar de que en el momento yo le evalué, pudo haber pasado. De pronto me respondió para el momento, o respondió para la evaluación del profe, pero no lo respondió para su propio aprendizaje. Entonces cuando uno hace ese tipo de lecturas, aprende. Y ese aprendizaje se queda en uno. Por eso es que nosotros como profes bogamos tanto porque ustedes lo aprendan porque quieran aprenderlo. Y por eso es que uno les dice, a veces hay que hacer esas lecturas de calidad y hay que hacerle análisis a ese fenómeno. Y cuando uno le hace esos análisis llega a respuestas profundas, llega a entender las cosas como son, ¿sí? Y eso es precisamente lo que está esperando la prueba de ICFES. Y así le van a salir preguntas de varios tipos. Y habrán otras, por ejemplo, en una ocasión salió una pregunta donde hacían alusión a la presión sanguínea, ¿sí? Y la presión sanguínea estaba medida en pascales. Entonces decían, la presión arterial medida en tantos pascales por, bueno, ahí lo daban por área determinada, se considera que tiene presión alta. Entonces la presión baja está medida de tales a tales pascales. Entonces si una persona entra en este rango X y Y, se podría considerar que la presión sanguínea está en, por ejemplo. Y entonces quedaban locos, decían, pero ¿cómo así? Dicen algunos. Pero si la presión sanguínea, eso es de medicina, dicen algunos. O dicen, no, pero eso que me salió a mí rarísimo, porque eso era de física, ¿o de qué era? Pues resulta de que eso es ciencias. Ciencias naturales son así. Entonces, el ICFES no descarta la idea de ponerle preguntas de ese estilo, pero pues no es de asustarse, porque si usted ha hecho una lectura bien calidosa de los fenómenos naturales y cómo se deben abstraer los conocimientos, las ideas, significados en virtud de un solo fenómeno, usted estará en capacidad de explicar fenómenos sin ningún tipo de problema, utilizando todo lo que esté a su alcance a nivel cognitivo. Y eso le va a medir el ICFES, ¿sí? Entonces usted de pronto no se vaya a asustar si encuentra preguntas de biofísica, porque las hay, ni tampoco de bioquímica, porque las hay, o de físico-química, ¿no? Aunque son muy poquitas, en verdad, son muy poquitas. La mayoría como que apuntan a conceptos muy básicos, ¿no? Pero sí hay que prepararse, por sí o por no. A veces hay conceptos que requieren de las ideas de otra ciencia que está ahí al ladito. Entonces toca cogerlas y para afianzar ese tipo de conocimientos. Entonces miren que las áreas que evalúa son biología, física y química, pero no por separado, sino que las evalúa en conjunto, ¿sí? Entonces de eso deben tener en cuenta, muchachos. Ahora hablemos de los componentes. ¿Qué tiene esa prueba? Lo que les hice hace un ratico fue como una introducción. Lo que tiene o componentes de la prueba son uno que es el biológico, ¿no? Y el biológico aborda todo lo relacionado con seres vivos. Y aparte de los seres vivos, con la interacción de los seres vivos con el entorno, ¿no? Y recuerden que el entorno está compuesto por dos, o tiene, ¿no?, dos tipos de medios, que es el biótico y el abiótico. Eso deben tenerlo. Entonces, cuando hablamos de componente biológico, le pueden abordar temas del componente biológico a nivel interno, o sea, a nivel anatómico, fisiológico de un organismo,
como pueden a ustedes también abordarle temas de ese organismo, pero en relación con el entorno. Y cuando hablamos de relación con el entorno, sea biótico o abiótico, ya eso es un componente ecosistémico o ecológico. Entonces por eso es tan importante que aprendamos a relacionar un concepto con otro, ¿sí? Para ver qué es lo que me está preguntando. Hay otras que son el componente físico. El componente físico pues apunta más a teorías, ideas, significados, conceptos del mundo físico, ¿sí? Entonces todo lo de movimiento, comportamiento de la materia a nivel de extrínseco de esa materia, ¿no? Porque a nivel exterior, por decirlo así, porque la física no estudia el comportamiento de la materia a nivel interno, eso lo hace la química. La física lo que hace es explicar el comportamiento de la materia en sus relaciones con los fenómenos físicos externos. Gravedad, longitud, peso, masa, volumen, bueno, todo un montón de cosas, ustedes ya saben cómo es la física, ¿no? Y la tercera es la química, el componente químico, que ustedes lo deben tener claro, que ya es pues temas relacionados con la estructura y propiedades de la materia a nivel intrínseco, o interacciones atómicas entre uno y otro elemento, ¿no? Que también pues son muy digamos que esa es una de las bases más importantes de la ciencia, porque la química explica precisamente la existencia de muchísimas sustancias y mezclas en la naturaleza. Y la otra, que es preguntas que tienen que ver con ciencia, tecnología y sociedad, donde explora qué tanto ustedes son capaces de relacionar todo lo biológico, físico, químico con la tecnología, o qué tanto ha servido eso para que el ser humano avance en virtud de su desarrollo y progreso. Entonces miren que aquí a ustedes, por ejemplo, le ponen pruebas, o le ponen a prueba a usted, o sea, qué tanto es capaz de relacionar su celular, por decir algo, con el conocimiento científico. O sea, qué tanto de ciencia tiene ese celular. Y a veces esas son cosas que nosotros no las notamos, o que a veces pasamos desapercibidas. O qué tanta ciencia tiene un automóvil, ¿sí? ¿Y eso cómo lo pueden hacer? Pues viéndose unos documentales, cómo se hacen los autos, cómo se hacen los celulares, leyendo, haciendo lecturas buenas de algunos artículos que eso, ahí llueve en internet lo que quieran, para intentar entender cómo se hacen ciertas cosas. Pero resulta que a veces en esta parte fallamos porque nos quedamos con lo superficial. Entonces cuando uno les dice, por ejemplo, mira, es que en tu bolsillo tú tienes un dispositivo móvil que tiene más tecnología que la misma nave espacial que llegó por primera vez a la luna. Al ratico dirán, oh, ¿es cierto? Uy, sí, qué bien, ya. Pero ahí pasa. Entonces nosotros nos quedamos con eso ahí en la superficie y no indagamos, no buscamos respuestas frente a esa afirmación. O sea, si será cierto, será mentira, por qué son táctiles, de dónde surgió lo táctil, miremos la historia del celular, antes eran así, ahora son así, porque han cambiado tanto, y antes de eso que había, sí, un montón de cosas que se pueden hacer en ese sentido, pero a veces no las hacemos porque nos gusta quedarnos con lo más superficial. Y entonces si alguien de ustedes tiene o el propósito, la meta de estudiar algo relacionado con ciencias, que hay, digamos que son casi todas, exceptuando pues derecho y algunas contadurías o administrativas, pero el resto todo tiene que ver con ciencia, incluso las administrativas, porque ahí hay unos ciertos tipos de matemáticas especiales. Pero en esta parte de acá, si usted va a estudiar algo que tenga más relación con las ciencias, digámoslo así, pues obviamente usted tendrá que abordar esas partes y tendrá que afrontarse personalmente a esos retos, y en la prueba pues usted tiene que dar fe de que usted está trabajando en eso, ¿no? Entonces por eso es que, por ejemplo, si una persona quiere estudiar medicina, y no se ha puesto pilas en comprender científicamente la naturaleza, no se ha puesto pilas en explicar fenómenos de la naturaleza, y no se ha puesto pilas en indagar la naturaleza, pues difícilmente seguir una medicina, ¿no es cierto? O seguir alguna carrera muy relacionada a este tipo de características. Entonces digamos, si yo quiero ser,
pues lo que les decía la vez pasada, a veces dice yo quiero ser un ingeniero. ¿Qué tipo de ingeniero? Bioquímico, o ingeniero farmacéutico, o ingeniero médico, ingeniero físico, dicen, y son carreras que son pues hoy en día consideradas duras, ¿no? Pero realmente se les llama duras no porque sean duras con el sentido que nosotros las conocemos, sino que se llaman duras porque son muy precisas. Entonces a ese tipo de carreras pues llegan personas que tienen esas capacidades precisas de hacer ese tipo de cálculos, de hacer ese tipo de estudios. Entonces miren que desde ahí usted tiene que empezar a validarse como persona y decir, bueno, ¿yo qué voy a seguir en mi carrera? Yo voy a trabajar o voy a estudiar, por decir algo, biología. Entonces si usted dice voy a estudiar biología, pues hombre, dedíquese a la biología desde el colegio, por eso es que nosotros los fregamos tanto con el proyecto de vida, porque es que usted debe saber qué va a hacer en su futuro. O sea, independientemente de las ciencias. Si usted quiere ser músico, pues hombre, dedíquese a la música. Pero no a la música, pues, con todo cariño y respeto de los que están aquí, no a la música de voy a aprender a tocar zampoñas, o voy a aprender a tocar guitarra, ¿sí? Es decir, voy a dedicarme a la música, pero a la música de lleno, a leer partituras, a aprender instrumentos, voy a aprender a desenvolverme en todo esto de la música, pero en otros espacios, no sé, la música de cámara, música clásica, música pop, música, ¿sí? Bueno, un montón de cosas pues que se supone que hay por allá. Eso es dedicarse, ¿no? Entonces hay muchos que, por ejemplo, dicen, es que yo me pienso dedicar al arte, profe, ¿no? Y hay varios que consideran que el arte o piensan que el arte no tiene como mucha relación con las ciencias, y resulta que el arte tiene más relación con las ciencias que cualquier otras. Pero ¿cómo así? Dices que yo voy a ser pintor, pero ¿qué tiene que ver eso con las ciencias naturales? Hombre, pues primero que todo los colores. Los colores es un fenómeno físico, ¿cierto? Las pinturas, que si quiere ser con óleo, que si quiere hacer con témpera, que si quiere hacer con acuarela, que si quiere hacer con pintura de aceite, no sé qué sé yo, química, porque usted tiene que saber en qué superficies se puede aplicar y en qué superficies no. Además de que debe tener unos conocimientos avanzados en matemáticas. No avanzados en sentido de fórmulas y ese tipo de cosas, sino en virtud de cálculos mentales. Básicamente áreas definidas, todo lo que es perspectiva, ¿no es cierto? Mediciones, amplitudes, o sea, es un montón de cosas y a veces nos confundimos porque creemos que como nuestro proyecto de vida va encaminado a algo que no es ciencias, y hay muchos que se estrellan porque dicen, uy, yo voy a estudiar, no, yo eso no me interesa porque voy a estudiar derecho. Llegan a derecho y les dan estadística. Es que yo pensaba que no había matemáticas ahí, pues las hay. Entonces miren que por eso es que nosotros como profesores a ustedes los intentamos preparar en todo, ¿sí? En todo y en lo básico, y que aprendan todo de la mejor manera para que cuando lleguen estos momentos ustedes tomen sus decisiones. Y en este caso de las ciencias, los que vayan a seguir ciencias pues se pongan pilas en prepararse en el componente biológico, físico, químico, en las 3 habilidades que le van a preguntar, que son la de usar comprensivamente el conocimiento, las de explicar fenómenos e indagar esos fenómenos. O sea, si se preparan esas 3 y además usted tiene claro que los componentes en los que se está preparando ha aprendido lo básico y elemental y puede y es capaz de explicar fenómenos naturales a través de todo ese compilado de ideas que tiene, digamos que está preparado. Así es como se prepara la gente para ese tipo de pruebas, ¿no? Y después de eso ya viene una cosa que se llama las preguntas, que aquí vamos a entrar a hacer análisis de algunas preguntas de biología, donde vamos a desentrañarlas y voy a intentar hacerles ver a ustedes cómo se construyen estas preguntas para que cuando lleguen a responderlas,
pues sepan qué es lo que van a responder y sepan qué es lo que le está preguntando ahí y qué es lo que le están intentando medir, ¿no? Eso lo vamos a dejar para la próxima sesión. Ahorita yo quisiera es que ustedes, estimados caballeros y señoritas, resulta de que quienes estuvieron la clase pasada yo les dije hagan lectura de unos fenómenos sencillos y hagan esas lecturas de calidad, ¿sí? Y explíquela. Explique un fenómeno sencillo, simple, pero explíquelo con los conceptos que son. Entonces veamos cómo les fue en esa lectura. ¿Quién se echa al ruedo? ¿Quién es valiente y dice yo me echo a ese ruedo y le voy a tratar de explicar este fenómeno de esta manera? ¿O tienen preguntas? Preguntas, muchachos, sugerencias, si están ahí primero que todo, porque parece como en un meme, sesión de espiritismo. Sí, profe, buenos días. ¿Qué más, César? Buenos días. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí, muchachos? Pues en teoría eso es lo que les va a evaluar la prueba. Entonces de ahí para allá yo voy a seguir con preguntas, pero pues antes quisiera saber si esto quedó claro. Pero háganmelo saber, pues. Y si tienen preguntas, este es el momento, muchachos, ¿saben, chicos y chicas? Y si están de 10, muchísimo mejor, porque de 10 se están preparando desde ya para ese tipo de pruebas. Los que no, pues, para que se le echen celeridad un poquito al asunto y traten como de visualizarse en ese sentido frente a lo que pretenden en su proyecto de vida. ¿Qué preguntas tienen? Profe, que cuente. Profe, es que yo ingresé ahorita, ¿me podría hacer más o menos un resumen de lo que explicó? Pues es que ya no estuve presente desde el principio. Ah, ya. Pues verás, en resumen, César, lo que les explicaba ahora era como profundizando un poquito lo de la vez pasada, de los componentes de la prueba, qué le va a evaluar, ¿no? Pues les hago caer en cuenta ahora de que a ustedes como estudiantes la prueba les va a evaluar 3 habilidades, ¿no? O competencias le llaman ellos. Yo lo quiero poner como más bien con la palabra habilidades o destrezas, ¿no? Que deben tener ustedes en ciencias. Una de ellas es el uso comprensivo del conocimiento científico, que implica conocer ideas, teorías, leyes, conceptos, ¿sí? Relacionados con las ciencias naturales y específicamente a fenómenos naturales en determinadas circunstancias. Otra habilidad que les van a medir a ustedes o evaluar, hablemos de evaluar, es la de explicación de fenómenos. O sea, que ustedes tengan la capacidad de relacionar toda una amalgama de ideas que tienen en su cabecita en la explicación de un fenómeno determinado, ¿sí? O de relacionar todo un conglomerado de significaciones y conceptos para explicar un fenómeno natural específico. Entonces por eso yo les ponía ejemplos ahí anteriormente de la agua, por ejemplo explicar un fenómeno de un caída libre, bueno, qué sé yo, tantas cosas que pasan en la naturaleza. Y la otra, que ustedes tengan la capacidad de indagar. La indagar se puede evaluar de 2 formas. Una, viendo qué capacidad tienen ustedes de ingresar en el mundo natural y buscar respuestas. Esa es una. La otra es que usted tenga la capacidad de predecir comportamientos según variables en un fenómeno natural determinado. O sea, si usted es capaz de esas 2 cosas, digamos que está indagando. Pero si hablamos de personas, y me perdonan, que al explicarles un fenómeno natural se quedan con lo básico, entonces decimos ahí no hay indagación, ¿sí? O cuando usted no es capaz de predecir el comportamiento de un fenómeno natural, entonces tampoco hay indagación. Entonces miren que eso va en cadena. Primero, conocer, saber, ¿no es cierto? Esa es la primera habilidad, tener la capacidad de dar respuesta a un significado, un concepto, una idea definida en un fenómeno natural. La segunda
es ser capaz de utilizar esas ideas para explicar un fenómeno natural en todas sus características y en todos sus parámetros. Y otra es ser capaz de indagar, pues ya lo que les acabé de mencionar hace un ratico, ¿no? Y con esos componentes, o sea, con esas tres habilidades que a usted le van a evaluar, se van a incluir las ciencias naturales, pero en conjunto. Entonces, no le van a evaluar biología por un lado, química por otro y física por otro. No, van a venir todas juntas. Y muchas preguntas van a venir combinadas, o sea, van a tener parte de biología y parte de química. Entonces, por eso es tan importante que ustedes tengan claros conceptos en biología y conceptos claros en química, ¿sí? Y también conceptos en física, obviamente. Por eso es que nosotros los invitamos a que ustedes desarrollen esas capacidades. En esta parte, miren que las ciencias naturales lo que están intentando en ustedes es que se preparen para solucionar problemas. Ese es un objetivo de las ciencias naturales y una de las competencias básicas que se deben enseñar en todas las instituciones, porque la prueba en conjunto, o sea, y no hablo solo de ciencias, sino todas, le están evaluando esa capacidad de resolver problemas contextuales. Por eso las preguntas del ICFES son un conglomerado de preguntas de ese estilo. O sea, son preguntas que le dicen ¿qué haría si pasa esto? ¿Usted qué haría si pasa esto? ¿Usted qué haría si pasa esto? Son problemas. Digamos que es un conjunto de problemas que tiene que resolver allá. Lo bueno de esa prueba es que, como el tiempo es corto, muchas veces la respuesta está en la misma pregunta. No es más sino leer bien, y si usted tiene claros los conceptos y las ideas y es capaz de explicar fenómenos y es capaz de indagar, al leer la pregunta, usted tiene la respuesta. ¿Sí? O sea, el ejercicio como tal que estoy haciendo con ustedes es de contextualizarlos para que cuando lleguen ahí no se me asusten. El miedo es cruel, los bloquea. Entonces la idea es que ustedes cuando lleguen ahí miren la prueba y digan, pues sí, esto yo ya sé qué es lo que me está intentando preguntar la prueba. Y cuando usted sabe qué es lo que está intentándole evaluar una pregunta determinada, ya tiene el 50% de la respuesta. Si usted llega a la pregunta y dice, a ver, esta es del componente biológico, ¿no? Y además del componente biológico, esta me está tratando de evaluar la explicación de fenómenos. Con que usted sepa esas dos cosas por pregunta en ciencias, usted tiene la mitad de la respuesta. La otra mitad ya es, si usted ya sabe que le está midiendo explicación de fenómenos, usted tiene que buscar una respuesta que esté relacionada a explicación de fenómenos, pues, ¿no? Y ahí usted ya, si tiene conceptos claros, eso es de una. Porque la prueba no está hecha para que usted haga operaciones matemáticas ni haga procesos. La prueba está hecha precisamente para que usted decida. Esa es la cuestión. O sea, es una cuestión de decisión la prueba. No es cuestión de aplicación, sino de decisión. Es decir, por dónde coge usted en determinadas circunstancias, según la pregunta que le hagan. Entonces, si usted tiene todo ese conocimiento ahí enmarcado, y usted ve la pregunta y dice, aquí me está intentando explicar esto, así que ya sé por dónde voy a ir, pues va a decidir de la mejor manera. Pero esa decisión obviamente va acompañada de todo su conocimiento, va acompañada de todas sus capacidades y habilidades, pues no va de por sí a resolver usted esas preguntas porque ya, ¿no? De hecho, ese ejercicio es el que lo hacen los pre-ICFES, a ustedes lo entrenan precisamente para eso. O sea, le hacen un entrenamiento exhaustivo para que usted sea capaz de tomar decisiones en esa pregunta. Por eso es que le hacen ejercicios mentales, le hacen ejercicios de razón, le hacen ejercicios de lógica, porque todas las preguntas son así, pues son lógicas. O sea, son preguntas, digamos, tipo dilema. Sí, entonces uno, cuando usted lee las preguntas y ve abajo 4 opciones, usted se le vuelve un dilema. Y para resolver los dilemas, ¿qué es lo necesario para resolver un dilema? Pues conocer, saber. Entonces, si usted tiene el conocimiento adecuado, no hay dilema, hay respuesta. Entonces, miren que esa es la cuestión de la prueba. Y esa es mi pretensión con ustedes ahora. ¿Listo, César? No sé si ahí ya te quedó claro.
Bueno, pues espero que sí. Listo. Listo. Ani, ¿sí me entendió? Sí, profe. ¿Alguna pregunta, Ani? No. Bueno, por ahora no. Diana. Se fue Diana. Valerie. Valerie. No está Valerie. Brian, ¿sí está claro, Brian? Sí, profe, claro. Listo. Vale, si hay alguna pregunta, muchachos, pues ya saben que pueden acudir a mí. La próxima sesión ya la vamos a escoger, voy a proyectarles unas preguntas y con esas preguntas vamos a empezar a analizarlas desde ahí. Vamos a empezar a analizar viendo si me están preguntando explicar un fenómeno, si me están intentando indagar o si me están intentando usar el conocimiento. Eso lo vamos a ver la próxima sesión y después de eso ya vamos a comenzar a responderlas, ¿sí? A ver hasta dónde alcanzamos antes de que hagan su prueba y lleguen lo más preparados posible, ¿de acuerdo? Mientras pues listo, mientras los invitaría, ustedes tienen un material, creo, cada quien les entregaron unos cuadernillos, sería bueno de que los tomen, los revisen y vayan haciendo desde ya ese ejercicio, como análisis simple. En el día, cójalo una besita, unas dos besitas, dos preguntitas y usted mismo diga, a ver, esta pregunta será que, ¿de qué será esta? Trate de indagar, haga ese ejercicio, ¿no? Pues no los voy yo a agobiar a que coloquen unas 30 preguntas de un totazo, no, vamos por pedacitos, vamos por partes, cojan unas dos preguntitas y hagan esa indagación con cada una de ellas, ¿de acuerdo? Y nos vemos dentro de 8 días, muchachos, y pues qué gusto, Dianita, que estuviste aquí. Miller pues ahorita llegó, yo miré que estaba hace ratico, creo que se fue. Vamos a dejar la sesión ahí porque tengo hasta las 11, creo que siguen con algo más, no sé. Y nos vemos dentro de 8 días, ¿vale? Entonces, chicos, que me les vaya bien, que disfruten el resto de día y juicio. Muchas gracias, hasta luego, profe. Listo, César, a ti y nos vemos. Gracias, profe. Chao, que me les vaya bien.